preparado sus hojas de apuntes, sus otras Biblias, porque vamos a comenzar a chequear versículos. Hemos notado que este libro es un libro fascinante, estamos en la tercera etapa del libro en realidad, y esta es la parte de la aplicación, ¿no? Los dos últimos capítulos es la parte de la aplicación, ya que habían entrado a estas iglesias gentiles unos hombres llamados judaizantes, es decir, querían que la iglesia gentil sea salvo por gracia, como acabamos de decir ahora, un regalo de Dios, y añadiendo a eso, tenían que convertirse también al judaísmo y cumplir un montón de ritos, requerimientos, reglas y recursos. Y el simbolismo principal del convertirse al judaísmo se llamaba circuncisión. Es decir, si alguien quería entrar al judaísmo tenía que circuncidarse. Y Pablo se ha puesto recontra bravo. Pablo se ha puesto bien bravo con la gente de Galacia. Le dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes pensar así? Y esos que se creen mejor que agarren y se corten todo, dice. O sea, está bien molesto Pablo. Si se van a circuncidar, mejor que se arranquen todo de una vez, que se mutilen. Estos mutiladores del cuerpo, dice. Así que Pablo escribe esta carta con tres intenciones: declarar totalmente la justificación por la fe, defenderla a través de las Escrituras, y finalmente en estos dos últimos capítulos va a hacer una aplicación, una tras otra, acerca de cómo llevar esto a nuestras vidas. Y estamos pues en el capítulo 5, ¿no? En el capítulo 5, y hoy día vamos a ver el versículo 13, ¿ok? Para adelante, el versículo 13 para adelante. Y la pregunta que yo me hice cuando estabas repasando este material es, ¿qué tan libre soy en Cristo Jesús? Cuando estaba yo un tiempo sirviendo en otra congregación, en otra iglesia, yo sentía una presión realmente fuerte en mi vida. Porque me decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer acá, tienes que hacer allá, tienes que estar acá, tienes que hacer aquí, tienes que hacer allá. Y yo tenía una presión sobre mi vida. Y cuando yo salí de esa iglesia y vine a una de las Calvaries, hace años ya, no sé cuánto tiempo, y como 8 años, ¿no? Por lo menos. Y cuando llegué a la iglesia Calvaries, yo sentí todo lo opuesto. Decía, ¿en qué momento me van a decir, haz acá, haz allá, haz esto, haz el otro? Y nadie me pedía nada. Decía, no, ya no quiero volver a servir porque te usan, te maltratan y todo esto. Yo estaba renegando. Y entonces yo decía, ya no quiero más. Pero como dijo el profeta Jeremías, ¿no? Algo ardía dentro de mí que no podía evitar que hable de la profecía de Dios, decía el profeta, ¿no? Y algo ardía dentro de mí que era el ceviche que me había comido ayer. No. Estaba rico el ceviche ayer. Algo ardía dentro de mí que no podía yo dejar de servir a Dios. Así que agarré y cuando me di cuenta, otra vez estaba metido en las cosas de la iglesia, pero había una gran diferencia entre una y la otra. Aquí nadie me exigía. Yo decía, ¿en qué momento me dicen esto? Y por el contrario, yo sentí una gran libertad de servir a Dios. Sentí una gran libertad de poderme mover y decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Sin que alguien esté tandeándome todo el día y controlándome cada minuto y cada segundo de lo que hacía o no hacía. Yo encontré una libertad en Cristo, pero maravillosa, una gran libertad. Entonces comencé a servir, y me involucré tanto como me involucré en la anterior iglesia, pero la diferencia era abismal en mi corazón. Sentía gozo, sentía paz, sentía ganas de seguir sirviendo más tiempo al Señor. Entonces dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues a veces nos enfrascamos en leyes, reglas, reglamentos, requisitos, requerimientos para estar dentro de un estándar y de esa manera servir a Dios y estar calificados. Pero esa calificación la da el hombre, cuando en realidad el que califica tu corazón solo es Dios. Dios le dijo al profeta, no veas la altura ni lo guapetón que son los hijos de Eli, sino mira el corazón, porque yo veo el corazón, dijo. Así que de todos estos ninguno escoge al chato y al que está al fondo, al que no llamaron. ¿Quién es? David, ¿recuerdan? Al rey David. Y el rey David ni siquiera lo habían llamado para que escojan. Y Dios tenía en su corazón escoger a este hombre por el corazón que tenía. Así que yo encontré esta libertad, pero grande fue mi sorpresa, terrible fue mi sorpresa, que yo pensé que todos pensaban como yo, y que como no exigían, todos servían por amor, y más bien encontraba un relajo en la gente. No, es que no me dicen nada para servir, no me llaman, ¿no? Y como no le exigen nada, peca nomás, total, nadie te controla, nadie te dice nada. Dice, pero no están entendiendo que son libres. ¿Cómo se les ocurre vivir así? ¿No? Y no entiendo, decía yo, es que yo me vine de un lado y me fui al otro, entonces me puse en el medio. Y yo pensé que toda la gente estaba en el medio, pero la gente está en el otro lado, pensando de que como no hay reglamentos y reglas y todo esto por aquí, por allá, por allá, entonces simplemente hago lo que me da la gana, pues. No voy a la iglesia, pues se acabó, ¿y cuál es el problema?
quiero irme a la playa antes de que se acabe el verano y... ¿no? Quiero ver tele, no quiero orar, pues que oren otros. Total, las mujeres oran mejor que los hombres. Que vayan las mujeres a orar y que se acabó. Leer la Biblia, qué pesado. Me gusta mejor escuchar que alguien me lea la Biblia, ¿no? Así que llamas a tu abuelita para que te lea la Biblia, ¿no? Y no nos exigimos, no nos esforzamos, no buscamos, esperamos que Dios haga todo. Además dice, Dios empezó la buena obra y la acabará perfecta. Así que ya es problema de Dios. Y nos abandonamos en Dios y nos olvidamos que estamos en una libertad, pero que no nos debemos ir a un libertinaje de la gracia. No debemos convertir el regalo en algo profano. No debemos convertir la gracia de Dios en algo delincuencial delante de Dios, abusando de la gracia y el regalo de Dios. Así que Pablo en esta parte se va a poner fuerte y le va a decir, no uses tu libertad para que hagas lo que te dé la gana. Eres libre, sí es cierto, eres libre, pero de la ley que te esclavizaba y te presionaba. Más bien ahora eres libre, pero eres esclavo de Jesucristo y Él es un buen amo. Así que ahora estás sujeto bajo la ley de Cristo, bajo el dedo de Cristo, pero el dedo de Cristo no presiona hasta reventarte, sino que el dedo de Cristo es amoroso, te cubre, te da gracia, te da bendición, te levanta, te construye, te edifica. A diferencia de la ley y la religión que te pone una gran carga sobre la espalda. Así que lean conmigo por favor versículos del 13 al 15, donde empieza Pablo diciendo, porque ustedes hermanos en plural, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fueron llamados? ¿A esclavitud o a libertad? A libertad. Solamente que ahora sí puedes usar la libertad para que puedas usar tu carne. ¿Qué les parece mi versión? Apedréeme pues, eso no está diciendo, ¿no? Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Si no, ese si no me gusta, ¿no? No hagas esto, pero sí haz esto. Sírvanse por amor los unos a los otros. Es decir, ustedes son libres, pero esa libertad que tienes no la uses para descarrilar tu vida. Más bien te da la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? Qué curioso, ¿no? La alternativa, Jesús o el apóstol la está direccionando hacia el servicio. Así que yo antes yo estaba pegado queriendo cumplir ritos a Dios y ahora, en todo caso, mi rito hacia Dios se va a manifestar a través del servicio a las personas, el dar a los demás, el ayudar al resto, el caminar con el resto, el guiar a la gente, el morir a mí mismo para que mi hermano se edifique. ¿Qué tal? Sonó bonito, ¿no? Pero en la práctica a nadie le gusta eso, ¿no? Tengo que morir a mí mismo para que mi hermano sea más grande. Tengo que morir a mi carne para que mi hermano... Tengo que morir a mi libertad para que mi hermano pueda edificarse. Por ejemplo, Pablo dice en la carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos que pues en el mundo se hacía una serie de sacrificios a los dioses, a las divinidades griegas y romanas, ¿recuerdan? Y le hacían sacrificios. Y esa carne que era sacrificada a los ídolos, como ya había sido quemada en el altar, vendían y la remataban en el mercado. Entonces, una persona que no era judía iba y decía, ¿cuánto cuesta el lomo? 100 soles. Y ese otro lomito que es sacrificado a los ídolos, 15 soles. Dame el lomito sacrificado a los ídolos. 15 soles, mira cuánto me ahorro, es un montón de plata. Y se lo comía. Y por cuestión de conciencia no sabía que era idolatría o no, él tenía hambre y se lo comía y se acabó. Pero si ese gentil se convertía a Dios, a Jesucristo, al Señor, y tenía la misma libertad de comer, porque él decía, eso no es, a mí me interesa que Dios haya sido, yo me lo como igual, ¿ok? Pero a su costado venía un judío con su kipá, ¿no? Con sus tiatillas, todo aquí bien bacán, y dice, yo quiero conocer de tu Dios, ¿cómo es? Mi Dios es descendiente tuyo, es judío, y él es el Mesías que ustedes esperaban, y se convierte al Mesías. ¡Wow! Un judío converso, amén, ¿no? Pegado a la doctrina de la ley, ahora va a ser libre en el Mesías, en el Mesías que le llaman ellos, ¿no? En hebreo, el Mesías, ¿no? El Yoshua, o Yeshua, Jesús, su Cristo, su Mesías. Pero él agarra y dice, ¿ahora qué tengo que hacer? Así que camina conmigo, le vamos al mercado de Balta y vamos a comprar un lomito para comer. Ya pues, chévere, te acompaño. Y me ve comprando esa carne. Él va a agarrar y va a decir, ¿qué estás comiendo eso? ¿Sacrificado a San Martincito? No te pases pues, compadre, le iba a decir. Eso es idolatría. Te estás comiendo la carne de la idolatría. Y el otro le va a decir, pues toda mi vida lo he comido, ni ningún problema, nunca me he indigestado. No me ha hecho problema.
Desde que tengo uso de razón la como. Y el otro le va a decir, el judío, eso es idolatría. Y tú no dijiste que era libre en Cristo. Nunca más quiero saber del Mesías, ni de Cristo, ni de Jesús. ¡Chao! Entonces, Pablo argumenta en Romanos y en Corintios. Tú eres libre de comer esa carne. Tú eres libre de poder consumir esa carne. Y aunque eres libre de comer esa carne, por favor, dice, por amor al débil. ¿Quién es el débil en ese caso? El judío que piensa que se está comiendo la idolatría. Dice, por amor al débil, no comas carne. Pucha, ahora todos somos vegetarianos, ¿no? Está hablando de carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Todos dijeron, uy, acá me espera un lomito en la familia, ¿no, Claudia? Ya. Entonces ahí, él dice, soy libre, ahora puedo consumir, sí, puedo consumir. Pero viene el judío dice, eso es idolatría. Entonces digo, carne o judío, carne o judío, carne. Y si como de la carne, no amo a mi hermano, porque estoy perdiendo un alma por satisfacer mi carne, mi deseo personal. Entonces Pablo añade y dice, yo, por amor al débil, Pablo lo dice textualmente, nunca más volveré a comer carne sacrificada a los ídolos. Nunca más. ¡Wow! ¡Qué radical es Pablo! Porque ¿sabes qué? Pablo entendió lo que estaba diciendo, que fui llamado a libertad, pero no ocasión para la carne, sino más bien para servirnos unos a otros. Así que la finalidad de mi vida es que tú seas levantado. ¿Dónde dice en la Biblia que no puedo tomar? No dice. Entonces sí puedo tomar. ¿Sí? Un vasito. Tómate un vasito. Pero si se acaba de convertir un alcohólico y te ve tomando un vasito, ¿qué crees que va a pensar? ¿Se puede perder o no se puede perder? ¿Qué vale más? ¿Tu vasito de chela heladita se me hizo agua la boca? ¿O tu hermano que se acaba de convertir? ¿No? ¿Cómo que la chela? ¿Qué pasa? Hay un problema acá, creo. El hermano vale más, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos Pablos habrán acá y dirán, nunca más me volveré a tomar una chela? Ah, y agarramos carne, ¿no? Se cambia de iglesia, más fácil. En las otras iglesias no piden esto, dice. Pero si tienes en tu casa un viñito y tú nunca has tenido problema de alcohol, ni tu esposa tampoco, ni tus hijos tampoco, y se comen un tallarín al Alfredo, bien rico, y se quieren tomar una copita de vino para sentar el tallarincito, y nunca has tenido problema de alcohol, y no hay nadie allí, entonces tómate tu vasito de alcohol, porque eres libre. ¿Ok? No tienes que hacer un pacto, un voto delante de Dios y decirle, nunca más voy a tomar, y después tomas y estás sin problemas. Pero si quieres hacer un voto, hazlo, es personal. Por ejemplo, yo le he dicho a Dios, yo nunca más voy a tomar nada de trago. No voy a estar buscando un trago para tomar. ¿Por qué? Porque yo he tenido tendencia a tomar. Entonces me queda cara de borracho. Cuando estoy amanecida, de verdad, cuando estoy amanecida tengo cara de borracho, todavía me queda... Y todavía cuando me pongo así medio conversalón, ¡oye, sí, compadre, que esto, que lo otro! Sí, todavía queda pues la vieja costumbre, ¿no? Y entonces, pero estoy sano, pues, ¿no? Pero yo estoy convencido de que ya no puedo volver a tomar. Ahora imagínate, tengo familia que le estoy predicando y el Señor me ha liberado de estas cosas y después me vean en la familia con mi vaso de cerveza, con mi botella cristal. Ahora hay más no sé qué de cerveza hay ahora, ¿no? Brahma, ¿no? Ya, Brahma, buena, qué bien sabes, ¿no? Dice, quiero una Brahma Elena, ¿no? Esperando tu turno ahí, con tu pie así, ¿no? Y al son de la música. ¡Wow! Entonces, ¿dónde está tu amor por el que también se ha convertido? ¿Dónde está tu amor por ellos? Yo soy libre, hoy no fastidies. ¿Qué culpa tengo yo? Pues que ellos no sean libres. Eso ya no es amor. Ya no está sirviendo uno al otro como está diciendo Pablo en el versículo 13. ¿Ok? Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Mira, toda la ley se cumple en una sola palabra. Odiarás a tu prójimo para que hagas lo que te dé la gana. Así dice. Amarás, ¿no? Ya que estoy leyendo al revés, necesito lentes. Tienita, necesito lentes, mi amor. Amarás a tu prójimo, dice. ¿Cómo tienes que amarlo? Bien borracho, dice ahí Juancito, ¿no? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así como te lavas, te cuidas, algunos no lo hacen, yo sé, pero bueno. Te afeitas, te acicalas, te compras ropa, te cuidas, si te enfermas, vas a que te curen, ¿verdad?
De alguna manera nos cuidamos todos de esta forma. Así, de la misma manera, si tu hermano tiene necesidad, está en escasez, tiene alguna necesidad en su corazón, afectiva, económica, y tú puedes ayudar, pues ámalo como si te amaras a ti mismo. Este es el mensaje de Pablo en este versículo 15. Pero si solo se muerden y se comen, no está diciéndolo literalmente, ¿ok? Está diciendo pues que uno va encima del otro y lo aplata, lo patea, se lo comen, es que se lo devoran vivo. No sé cómo dice, pobrecito que me hagan porque me lo como vivo, ¿no dicen? Ahí está, a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo se lo come vivo? Con palabras, ¿no? Y el otro se hace chiquita, ¿sí? Me lo como vivo en palabras. Pobrecito que toque a mi hijo porque vas a ver cómo me pongo, ¿no? Me desconozco, pierdo mi salvación, dice, ¿no? Pero si se muerden y si se comen unos con otros, miren que también no se consuman, es decir, se aniquilen totalmente unos a otros. Así que este es el texto de hoy día que vamos a tratar de desmenuzar, porque hoy ya le hemos dado un panorama, ¿no? ¿Ya estamos todos en el contexto? ¿Ya sabemos que tenemos que morir a nosotros mismos? Si después de este estudio no te acuerdas de nada, solamente acuérdate de algo. No debo comer carne delante del que no tiene plata. No, debo ayudar a mi prójimo, ¿verdad? Debo ayudar a mi prójimo y debo morir a mí para que el otro crezca en Cristo Jesús. Versículo 13. Y empecemos nuevamente. Versículo 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, recuerdan en el capítulo 4, lo que estuvieron conmigo, el versículo 31 dijo que éramos hijos de la libre. En conclusión, ya somos hijos de la libre, ya tenemos libertad en Cristo Jesús, somos hijos de la promesa en Abraham. Y deberían mantenerse firmes en esa libertad, esa es la idea. Si eres libre, ya no te metas a la esclavitud. ¿Okay? Algunos de ellos, todavía, de los de Galacia, guardaban los días, guardaban los meses, guardaban los tiempos y los años, y que eran débiles, pobres, rudimentos, como lo leímos en el capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 9 preguntaba, ¿cómo es que ustedes se vuelven de nuevo a los débiles y pobres fundamentos o rudimentos, ¿no? El ABC, los rudimentos, la doctrina básica, dice, ¿no? A los cuales se quieren volver a esclavizar. En ese momento estaba comparando el ABC con la ley. La ley pues era el inicio de todo, pero la ley no era la culminación es Cristo. Entonces, si ya encontré a Cristo, ¿para qué regresas a la ley? Ese es el argumento. Versículo 10, y vuelven a guardar. No, yo guardo el sábado, yo guardo el Shabbat, yo soy sabático, yo guardo el sábado. Bueno, si quieres guardar el sábado, guarda el lunes, el martes, cualquier día que quieras, ¿no? Lo que soy yo no guardo el sábado. Ya ves, eres un satánico, pecador 666. Así dicen algunos, si no guardamos el sábado somos el 666. Pero hay un pequeño problemita. ¿Cuál? Porque el sábado lo guardan los judíos. Toda la ley que expresa que ha de guardarse el sábado para estar en Dios y en el Señor y servir al Señor es para el pueblo hebreo. Léelo en el Antiguo Testamento. Solo en el Decálogo, en los 10 mandamientos encuentras que es universal. Aún así, de ahí yo aplico lo siguiente, que yo, ahora que le he entregado mi vida a Jesucristo, yo ya no le voy a dar un día a la semana al Señor. Yo le doy los 7 días. Así que mi día no es el sábado. Mi día es de lunes a lunes. Yo le entrego todos los días a Cristo, no el sábado. Porque mi descanso, como dice el libro de Hebreos, es Cristo. Y bueno, seguimos el ejemplo de la iglesia primitiva. El primer siglo guardaban el primer día de la semana que resucitó Jesucristo para adorarle. Así que por eso es que nos juntamos el domingo y adoramos todos juntos a Dios. Y ese día le dedicamos al Señor. Pero yo todos los días guardo al Señor. Yo no espero el domingo para ir a adorar a Dios, o tú sí. Ay, cómo no cae el domingo para ir a la iglesia. Pero si todos los días son de Dios. Todos los días, desde que te levantas, ¡plinga! Luego, Señor, ¿estás ahí? ¿Yo estoy aquí todavía? Sí, ya, gracias. Y oras a Dios, habla con Dios. Todos los días. Ya no tenemos que estar guardando días, ni meses, ni tiempo refiriéndose a las fiestas judías, que es parte de la ley. Los años, que era el año sabático cada 49 años. Y los débiles y pobres rudimentos. O sea, Pablo le está diciendo en el versículo 13, ustedes han sido llamados a libertad. Pablo emplea la palabra libertad varias veces. Mira, 11 veces en esta carta de Gálatas, 7 veces en la carta a los Romanos
y 8 veces en la carta a los Corintios. Es decir, Pablo habla de la libertad que tenemos en Cristo de una manera total, abrumadora. La libertad es un precioso y maravilloso regalo de Dios que debemos atesorar, que debemos guardar. Yo ya no estoy pegado a la ley, estoy pegado a Cristo, a la ley de Cristo, al amor de Cristo, a la libertad que me da Cristo. Solamente, continúa el versículo, que no uses esa libertad como ocasión para que hagas lo que te dé la gana con tu carne. Bueno, eso ya lo añadí yo. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Y la verdad no nos hace libres para que después podamos pecar, sino que la verdad de Cristo nos hace libres del pecado, de la consecuencia del pecado, que es la muerte. A través del Evangelio, los judíos quedaron libres de la ley de Moisés. En Romanos 6:14 dice, no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Más claro no canta el gallo que escuchó Pedro. Es decir, no estás bajo la ley, sino que ahora estás bajo la gracia. ¿Bajo qué estamos? La gracia. Bajo la gracia. Subráyalo en tu Biblia, ese versículo es importante. Ya no estás sujeto a la ley. Los adventistas dicen que estamos sujetos todavía a la ley del Antiguo Testamento. Y por eso que tienen que guardar ciertas cosas. Los israelitas del Nuevo Pacto aún siguen haciendo sacrificios. ¿Cómo se llama pasando la Molina? Atrás. Cieneguilla, ¿no? En Cieneguilla tienen un lugar donde hacen sacrificios anualmente. Y becerros y todos los demás. Y luego agarran la sangre. Abran sus Biblias para la promesa, como hizo Moisés y todo. Y están regresando a los rudimentos, están regresando a lo antiguo, cuando Pablo es muy claro, ya no estás bajo esa ley de Moisés, ahora eres libre, estás bajo la gracia. La gracia enseña lo siguiente, mira, Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia, el regalo que no mereces, ¿de acuerdo? La gracia significa eso. ¿Qué cosa mereces? Pucha, por mis pecados la muerte, en el infierno, en el peor hueco, Señor. De verdad que eso es lo que merezco. Pero Dios dijo, no, Marquito, yo quiero salvarte, así que te voy a regalar lo que no mereces. ¿Qué es? Salvación y vida eterna conmigo. A eso se le llama gracia. Así que yo no soy salvo porque soy buenito, yo no soy salvo porque soy buena gente, yo soy salvo porque a Dios le dio la gana. Dios me miró y se satisfizo en su Hijo Jesucristo y me llamó para salvación. Así que por la gracia de Dios es que soy salvo. Versículo 12, enseñándonos, ¿qué cosa? La gracia nos está enseñando que renunciando a la impiedad, mira, ahí está la otra parte. Dios ha hecho de mí salvo. Dios me ha llamado a su salvación por su gracia, lo que haría que yo me arrodille, llore y llore, Señor, gracias, gracias, no merezco esa maravillosa gracia. No merezco ese regalo, pero la gracia enseña algo más. El versículo 12 dice, renuncia a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad significa simplemente gran maldad. Eso significa impiedad. Renuncia a la maldad. Oye, pero yo soy buena gente, ¿cómo me hace decir que soy gran malo, ¿no? O malo a la potencia. Bueno, pero en la verdad es que todos somos malos. ¿Hay algún angelito por aquí? ¿Alguno venido con su aureola guardadita para no hacer roche? ¿Para conservar su humildad? Todos somos malos. Y aquí lo que está diciendo es que yo vengo a Dios, pero yo no vengo a Dios simplemente, ya Señor, haz conmigo lo que quieras, aquí estoy esperando 10 años, 20 años, 20, 30 años, ¿no hay algo para hacer, Señor? No, yo vengo a Dios porque Él me ha llamado, me ha abrazado, me ha cobijado y me dice, ahora Marco, tienes que poner también de tu parte. ¿Qué tengo que hacer, Señor? La gracia enseña, renuncia a la impiedad. Renuncia, ¿qué más? A los deseos mundanos. ¿Y cuáles son los deseos mundanos? Uy, ¿para qué te pregunté? Todos sabemos cuáles son esos deseos. Vivamos en este siglo de manera sobria, o sea, no borrachos, justa y de manera piadosa. Un piadoso es alguien que está buscando hacer las cosas de Dios. Un piadoso es el que se agrada en estar en las cosas que a Dios le gusta. Alguien piadoso. Y el versículo 13 dice, aguardando el metropolitano que van a cerrar, el tren eléctrico que se demora. ¿Aguardando qué?
una esperanza. Todo esto que yo estoy haciendo, lo voy a hacer con una expectativa. ¿Ok? Yo tengo la gracia que me dice y me enseña, que es un regalo de Dios que me enseña que yo tengo que actuar en Cristo, pero no solamente tengo que caminar en Cristo porque tengo que caminar en Cristo, sino que tengo que caminar en Cristo esperando, aguardando, mirando, enfocándome, esperando algo. ¿Qué cosa tengo que esperar? ¿La manifestación de quién? La manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y hay promesas, tras promesas, tras promesas, tras promesas que nos hablan acerca de la venida de Jesucristo por su iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Chao cansancio, chao fatiga, chao enfermedad, chao todo. Me voy con Cristo. La promesa es: Cristo viene pronto por su iglesia. 1. 2. Cristo viene pronto a hacer juicio sobre la tierra. Yo no quiero estar en el juicio sobre la tierra, yo quiero estar en la venida de Cristo por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, yo me voy, espero que nos vayamos todos, nos vamos. ¿Por qué? Porque ese día es el día más glorioso que podemos esperar. Al fin se acabaron las cargas, las pesadillas. Y si me muero esperando, promesa en Tesalonicenses: los muertos que esperaron en Cristo resucitarán primero. Ellos van a resucitar y se van a ir. ¿Y yo me quedé? No, nosotros nos iremos después, entre las nubes, para estar con el Señor para siempre. Así que todo lo que yo hago en esta tierra es esperando algo. ¿Qué cosa? La venida de mi Jesucristo, la venida de mi Señor. Es más, Jesús prometió: es necesario que yo me vaya para prepararle jato, se me salió el barrio, para prepararle casa, morada en el cielo, morada celestial. Dios ha ido al cielo, Jesucristo ha ido al cielo para prepararte tu casa. Y Él sabe tus gustos. ¿Cómo te gusta tu casa? ¿Pantalla plana? ¿Cómo te gusta? Foquitos con catedral, no sé qué te gusta, tostadora, ¿qué cosa te gusta? Bueno, yo estoy seguro de algo, que el Señor sabe lo mejor que te va a agradar a ti. Cuando tú vayas, vas a decir: siempre soñé con algo así, qué maravilloso. En tu cuarto de oro, porque somos parte de una nueva Jerusalén hecha de oro. ¡Wow! Así que, Marco, cuéntame otro cuento, porque ese está bonito, ¿no? ¿Ese es de Walt Disney? Ese no es de Walt Disney, ese es Reina Valera del 60. Esa está en la Biblia, eso no es cuento, es verdad. Y todo, cuando yo a eso lo digo, me dice: qué bonito cuento. No es cuento, es lo que Dios ha prometido a sus hijos. Así que todo el esfuerzo que yo pongo por agradar a Dios, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero dice la Biblia que Él preparó mis obras de antemano. Así que las obras que yo estoy haciendo en obediencia sí le agradan a Dios, porque son las obras que Él ha hecho que yo ponga para hacer. Cuando tú sirves a Dios en tu carne, ahí sí es otra cosa. Dios me ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? Como esos chicos que ven a la chica que le gusta: Dios me ha dicho que te vas a casar conmigo. Y la chica dice: a mí todavía no me dice nada, ¿no? Qué gracioso el patita ¿no? ¿Cómo se le va a mandar así? Usando el nombre de Dios, ¿no? Y a veces hacemos un servicio a Dios sin Dios. Terrible cosa. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice luego. Así que vemos que hay un actuar, ¿ok? Ahora en Cristo yo tengo que actuar. En Romanos Pablo continúa y dice: la ley de la fe, ¿ok? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Ahí están las dos leyes: la ley de Moisés o la ley de Cristo. Por la de las obras, manan, dice Pablo. Si hablara quechua diría manan. No, sino por la ley de la fe. Así que sí hay una ley que cumplir en la fe. No se queda ahí contento Pablo y continúa en el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Así que yo prefiero estar en la ley del Espíritu, que trae vida, que trae paz. Y finalmente en Corintios capítulo 9, 21 dice: no estando yo sin ley de Dios. O sea, yo cuando vengo a Cristo, ¡fua!, con la ley. Pero me encuentro con otra ley. ¿Cuál es esa otra ley? La ley de Cristo. Ahí está clarísimo. Hay dos leyes. Pero una es pesada. Es un yugo cargado de reglamentos y estatutos. Mientras que la otra ley es en Cristo Jesús, que trae libertad y trae gloria en Cristo Jesús. Cuando Pablo enseñó acerca de la gracia,
Algunos querían creer que eso significaría libertad de toda la ley. Ahora sí ya puedo hacer lo que me da la gana, ¿ok? Y querían perseverar en el pecado. O sea, ya soy libre de pecado, pues entonces déjame pecar tranquilo. Ya soy libre, ya Cristo pagó el pecado, ya fui libre, así que déjame pecar nomás. Pero Pablo refuta esto en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos, insistiremos, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde en el versículo 2 a sí mismo. En ninguna manera. No, dice. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en el pecado? No se puede. No se puede. Muchos cristianos dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Marco. Así que, ¿de qué estás hablando? Y para ellos esto significa que no estamos bajo ninguna ley. No distinguen entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Para ellos la ley significa toda la ley. Y como para el cristiano no hay ley, cuando hablamos de los mandamientos de Cristo, que debemos obedecer, que debemos practicar a Jesucristo, gritan, eres un legalista, estás pidiéndonos demasiado. Eso dice Jesucristo, pero tú le pones énfasis, eso no dice Señor. Y no sé qué argumentos buscan, pero ahí está la ley. No es la ley que te imponga una religión, no es la ley que te imponga una congregación con estatutos que tienes que cumplir, sino es la ley de Cristo. ¿Dónde encuentras esa ley? Nuevo Testamento, 27 libros, 4 evangelios. Tienes cartas, como 21 cartas para leer y vas a encontrar maravillosos mandamientos. Y todos esos mandamientos, ¿sabes qué traen? Libertad. No traen otra cosa. Los mandamientos de Cristo nunca traen pesar, ¿no? La ley de Dios es para nuestra delicia, es para ser libres, a diferencia de la ley de Moisés y del Antiguo Testamento, que Cristo la cumplió. El Señor Jesucristo la cumplió y nos hizo libres. Otra vez, el versículo 13 entonces decía, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿De qué somos libres? De la culpa del pecado, somos libres del dominio del pecado, libres de la esclavitud de los vicios, de las pasiones carnales, libres del materialismo, libres del placer. Así que cuando estamos en Cristo Jesús, el Señor Jesucristo viene y comienza a romper. En el libro de Éxodo capítulo 20 dice que cuando hacemos idolatría, hay maldición de nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre los hijos. Pero lo interesante es que se corta en la 4ª generación. Qué loco, ¿no? Porque no dice, si que eres un idólatra y te fregaste, toda tu generación es maldita. Dice, hasta la 4ª generación nada más. Y de los que buscamos a Dios y los que no hacemos idolatría, miles de generaciones. Miles, miles y miles y miles. ¿Y cómo es esto de la 4ª generación? Que si yo veo a mi papá haciendo idolatría, entonces cuando yo crezco, ¿qué hago? Idolatría. ¿Y mi hijo qué va a hacer? Por el patrón de vida que ve hacer en mí. La maldición no está en que yo me porte mal con Dios, o que yo peque contra Dios, o que yo fume y haga algo contra Dios. Es cuando hago idolatría, ahí encuentro ese tipo de maldición. Pero cuando viene a Jesucristo, rompe toda maldición. Así que hablando de patrones, si tu papá es alcohólico, llega a tu casa como karateca, como Yang Lee, rompe la puerta, ¡pum!, ¿no? Y comienza a buscar a tu mamá para pegarle, y tu mamá corre, y tú estás chiquillo y ves ese cuadro, sientes por tu padre un gran odio. Y si tu mamá se deja pegar, también odias a tu madre, porque ¿cómo se deja pegar? ¿Y cómo no me defiende a mí? Así que tú creces con un rencor en tu corazón por tu padre, que es un malvado, despiadado. ¿Cómo le pega a tu madre? Y cuando él es grande, te buscas una mujer que se deje pegar. Y lamentablemente terminas haciendo lo mismo que tu padre y te terminas odiando a ti mismo. Y ahí está. Y después te acuerdas y no sabes por qué. Romanos capítulo 7 dice, lo que hago no entiendo. Y lo que no quiero hacer, eso hago para comprobar que la ley es buena. La ley dice que soy pecador. No hay nada bueno en mí.
hasta que venga la luz de Cristo. Viene Cristo y cuando conozco a Cristo se rompe la culpabilidad, se rompe el dominio del pecado en mi vida, se rompe la esclavitud de los vicios, las pasiones carnales, el materialismo, el placer, todo se comienza a romper. Porque comienzo a atesorar, a guardar la ley de Dios en mi corazón. Y esto hace una gran, pero gran diferencia. Cuando tú te metes a este libro y comienzas a meditarlo, te aseguro que algo pasa en tu corazón. Comienza a reventarse. Te comienzas a dar cuenta y dices, ¿cómo no me di cuenta de esto hace tiempo? ¿Cómo es posible que no haya entendido esto de Dios hace tiempo? Es que Dios tiene misericordia. ¿Quieres ser libre de tus ataduras del pecado? Ven a Cristo. ¿Quieres ser libre de tus vicios? Ven a Cristo. ¿Quieres ser libre de tus pecados ocultos que nadie sabe más que tú en la internet, o tú en la televisión, o tú en el cable, o tú con tu celular, o tú en tu cuarto? ¿Y que nadie más sabe? Ven a Cristo. Cristo rompe las ataduras que te atan al separarte de Dios. Él los rompe para que puedas venir a Él. Así que sí somos libres, libres totalmente en Cristo Jesús. Pero no quedamos libres para hacer lo que querramos, pues. No es la idea que yo venga a Cristo y Él me haga libre. Sí, ahora soy libre y entonces ya vengo, Señor. ¿Qué tal? El Señor me hace libre y yo me vuelvo al mundo. Dice, ¿qué está haciendo Marco? No es la idea para nada que no quedes libre para hacer lo que quieras hacer, porque eso sería convertir en libertinaje. Primera de Pedro dice que debemos comportarnos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para poder hacer lo malo, sino como esclavos, siervos de Dios. Mira cómo lo explica ahí Pedro. Somos libres, pero no podemos practicar el libertinaje. Hay hombres que en la época de Pedro se metieron en la iglesia y vivían así, y todavía eran líderes, se autodenominaban líderes espirituales, y la gente los seguía, y ellos vivían como el mundo, y predicaban lo que Jesucristo predicaba. Entonces decían, no es coherente lo que hacen. Así que cuando habla de ellos, en el capítulo 2, versículo 19, dice, les prometen libertad, estos habladores, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, pues. Él es esclavo del pecado, porque sigue haciendo pecado, no tiene libertad. Entonces, ¿cómo te puede prometer que eres libre en Cristo Jesús si Él mismo sigue atado? Y así podemos ver en muchos lugares gente que predica el Evangelio, pero que en su casa es un desastre, que en su familia sigue haciendo lo que hacía antes. Son hipócritas delante de Dios. Y la gente los ve y le dice, yo no quiero ser así, yo no quiero ir a esa iglesia, yo no quiero escuchar a ese hombre, a esa mujer, porque aleluya, gloria a Dios, pero después si la escucha las groserías que habla, si te contara. Somos libres, pero no para pecar. En lugar de pensar en pecar, se nos demanda a amarnos. El énfasis es amarnos. En lugar de estar pensando en pecar, voy a pensar en servirnos, como dice el versículo 14. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero no somos libres de toda esclavitud realmente. Pablo dijo, siervo de Jesucristo, en su primer versículo a la hora de presentarse, ¿no? Antes de llamarse apóstol, se declaró servidor, esclavo de Jesucristo. Así soy yo, dijo Pablito. Luego dice también en Romanos capítulo 6, versículo 18, a libertad del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Una vez que fuiste libre del pecado, ya no soy del pecado, voy a Cristo. Ahora que soy siervo, esclavo, ¿de qué? De la justicia. En Cristo Jesús soy esclavo de la justicia. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Claro que es bueno. Ahora vas a estar dirigido por el mismo Señor para hacer la justicia que en ti antes no podías hacer. Somos siervos unos de otros. Los que no aprenden esto no entienden la libertad que hay en Jesucristo. Si solo piensas que ir a la iglesia es para que te sirvan, o ir a trabajar es para que te sirvan, no estás entendiendo el mensaje que Pablo está poniendo acá. Aún estás como esclavo del pecado. Aún estás preso de tus pasiones. No eres libre, como Cristo nos enseña a ser libres. Pablo quiere que nadie lleve el yugo. ¿Recuerdan el primer concilio en Jerusalén? Ahora pues, ¿por qué tientan
a Dios poniendo sobre la cabeza o cerviz de los discípulos gentiles un yugo, dice, que ni nuestros padres judíos, ni nosotros siendo judíos, hemos podido llevar. Así que Pablo está haciendo una distinción con estos judíos. Más bien podemos citar a Jesús cuando dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántos estamos cansados, cargados, trabajados, extenuados, fatigados y todos los sábados, ¿no? Venimos a la iglesia así ya con las justas, ¿eh? Domingo en la mañana, todavía me tengo que levantar a las 8. ¿Cuántos venimos así cargados, fatigados? Bueno, el Señor dice: yo os haré descansar. Eso es lo que Él promete, no lo prometo yo. Él promete darte descanso. Lleva entonces mi yugo, dice, el yugo de Jesucristo. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso. ¿Qué más? Humilde de corazón. Y hallarás descanso para tu alma, porque mi yugo es pesado y difícil. ¿Cómo dice? El yugo es fácil y mi carga es ligera, o ligera es mi carga. Ahí encontramos dos yugos diferentes. La que citan en el primer concilio en Jerusalén, cuando los judaizantes querían expandir que todos los gentiles nos volvamos al judaísmo, y ellos mismos decían: es imposible. Si nosotros siendo judíos nunca lo pudimos hacer, nuestros padres nunca lo pudimos hacer, ¿cómo se les ocurre decirle a los gentiles que hagan eso? No les pongan esa carga a los muchachos, déjenlos libres de ese yugo. Así que, sí, me quito el yugo, qué chévere, voy a la vuelta y me ponen otro yugo. ¿Y este yugo es de quién? Es de Jesucristo. Ese yugo es ligero. Oh, sí, qué verdad. Y es hecho a la medida. Qué bien, y puedo correr. Porque el yugo es para dos. ¿Quién estará en el otro lado del yugo? Jesucristo, porque Él dice: es mi yugo. Qué chévere. Así que vas a ir de la mano con Jesucristo el resto de tu vida. Señor, ponme tu yugo. ¿Dónde estás? Ahí está. ¡Pum! Vamos, Señor. Buena, Señor. Vamos. Sí, vamos. Caminar con Cristo. En el mismo yugo. En el mismo caminar con nuestro Dios. Pablo nos pide que salgamos de la esclavitud del pecado y nos sirvamos unos a otros. Algunos hermanos profesan ser maduros, pero actúan como si no fueran cristianos. Y esto lo digo con pena, ¿no? Los que son así no son libres, sino esclavos de la carne. Los hermanos carnales tienen un concepto más alto de sí que el que deberían tener, como dice Santiago, ¿no? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo alguien que escucha y se olvida, sino más bien alguien que hace la obra. Estoy parafraseando el versículo, ¿ok? Este será, ¿cómo? Dichoso, súper feliz, súper gozoso, bienaventurado. ¿En qué cosa? En todas las cosas que haga. Así que yo debo actuar en la perfecta ley de la libertad. La ley en Cristo, los mandamientos de Jesucristo, la doctrina de los apóstoles. Tengo que actuar por esos mandamientos. Continúa Santiago en el capítulo 2, versículo 12 de su carta, diciendo: así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Un día daremos cuentas. Y quiero que cuando dé cuentas me premien y no me metan un garrotazo en la cabeza. ¡Pah! ¿Qué has hecho? ¡Pah! ¿Qué has hecho? Quiero estar libre en Cristo y decirle: Señor, hice todo lo que pude, puse todas mis fuerzas, y si me equivoqué, te pedí perdón. Sí, yo sé. Entra al gozo de tu Señor. Sí, ahí dice. Entra al gozo de tu Señor. Así que aquí encontramos esta maravillosa y gloriosa libertad que solo y sí solamente viene en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, en el libro de Gálatas dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. ¿Qué pasa entre ellos? En Gálatas 5:17 dice que se oponen entre ellos. Es decir, no puedes estar con los dos a la vez. O eres de la U o eres de la alianza, ¿no? ¿De qué barra eres? Porque no puedes ser del medio, pues tienes que definirte, ¿sí o no? Y Pablo está haciendo lo mismo, porque en ese tiempo no había U y alianza, ¿no? Y decía: ¿de quién eres? ¿De la carne o del espíritu? Ojo que espíritu ahí está con E mayúscula, así que está hablando del Espíritu Santo. ¿Por quién te dejas guiar? ¿Por el Espíritu de Dios en tu vida o por los deseos de tu carne que te consumen, que te jalan?
O por el Espíritu de Dios que te dice, no hagas eso. Ya, Señor. Haz esto. No me gusta, pero lo voy a hacer, Señor. Eso es lo que tenemos que vivir. Tenemos una lucha constante en nuestra vida entre el espíritu y la carne. Y hay una lista de obras de la carne en el versículo del 19 al 21. Y hay una lista del fruto del espíritu en el versículo 22 al 23. Lo cual vamos a estudiar, si Dios quiere, la próxima semana. Y podremos verlos en un cuadro a diferencia para poder compararlos. Acabando el libro de Gálatas, me encantaría regresar sobre cada fruto de la carne y sobre cada fruto del Espíritu. ¿Qué les parece? Y hacemos un estudio detallado de cada uno de ellos para ver en qué estamos. De repente estamos involucrados más de lo que deberíamos en algunas cosas. ¿Ok? Algunos hermanos piensan esto, ¿no? Que pueden estar en el lado de la carne y agradar a Dios. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Es decir, no sea, ¿cómo dice? No seas pana, pues, ¿no? No seas orgulloso, ¿no? No creas que eres más que el resto. Dice que eso no viene de Dios. Nos manda a servirnos unos por otros y no a superarnos unos contra otros. ¿Ok? En 2 de Pedro dice, les prometen libertad y ellos son esclavos de corrupción. Cuando no nos libramos de la carne, queremos que nos sirvan. Nos volvemos críticos de los defectos de la iglesia y también de los hermanos. Ay, ese hermano hace esto, ay, esa hermana hace eso, ay, la iglesia, ay, no hacen esto, ay, no hacen acá. El pastor no tiene, el pastor le falta fe, el pastor tiene, se está peleando los diezmos. No sé qué pasa en esta iglesia y todo está mal. Y te vuelves un crítico. ¿Por qué? Porque estás pensando siempre que deben servirte. Y como no te satisfacen, entonces todo está mal. Pues. Eso es carne. No estás en el espíritu, estás en tu carne. Queremos que todos nos vean, nos adulen y nos hagan sentir como reyes. Pero este versículo termina diciendo, si no, sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cómo se demuestra la libertad que tienes en Cristo? Al verte querer servir a otra persona. Cuando veo que te desvives por querer servir a otros. ¡Wow! ¡Cuánto amor! Y encima no le hacen caso. Y encima hablan mal de él o de ella. Y encima si se cae al suelo la patean. ¿No? Pobrecita. Y sigue sirviendo. No entiendo. ¿Qué es eso? El amor de Dios que está en su vida. Y lo está demostrando por el servicio. Dejemos de ser siervos del pecado para llegar a ser siervos o servidores de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 18. Déjenme leérselos en Dios habla hoy. Por lo tanto, no dejen que el pecado siga dominando en sus cuerpos mortales y que les siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Versículo 13. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer el mal. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. O sea, has muerto a tu carne y resucitas, ¿no? Y entrégale tu cuerpo como instrumento para hacer el bien. O sea, tu cuerpo antes lo usabas para la juerga, para la droga, para el sexo ilícito. Ahora úsalo para el bien, dice Pablo en el libro de Romanos. Así el pecado no tendrá poder sobre ti, pues ya no estás sometido a la ley, sino a la bondad, al regalo de Dios. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino a la bondad de Dios? De ninguna manera. Sepan muy bien, versículo 16, que si os entregáis como esclavos a un amo para obedecerles, os hacéis esclavos de ese amo a quien obedeces. Y esto es así. Lo mismo si obedeces al pecado, lo cual lleva a la muerte, que si obedeces a Dios, lo cual lleva a una vida de justicia. A Dios, lo cual lleva a una vida de justicia. Pero gracias a Dios, ustedes que antes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que habían recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, habéis entrado al servicio de una vida de justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso capítulo! Te sugiero que lo lleves a casa y lo vuelvas a leer porque hay bastante que extraer de allí. Finalmente, eres librado de la carne. Eres librado del pecado. Y eres fuerte y poderoso, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
Muy bien. En Mateo capítulo 25, versículos de 34 a 36. Entonces, el rey dirá, ojo que el rey está con R mayúscula, a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. ¿Y qué hiciste? Me diste de comer. Tuve sed. ¿Y qué hiciste? Me diste agüita San Luis. Fui forastero y me recogiste. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vististe, y en la cárcel y viniste a visitarme, viniste a buscarme. Ojo, el rey dice: vengan, benditos de mi Padre, ¿ok? Heredado para el reino para ustedes antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre. ¿Quién tuvo hambre? ¿Quién era forastero? ¿Quién tuvo sed? ¿Quién estaba desnudo? ¿Quién estaba enfermo? ¿Quién estaba en la cárcel? El Señor, Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde? Porque en los evangelios yo no me acuerdo que Jesús haya manifestado algo así tan claro. Y esa es la pregunta justamente que van a hacer. Entonces, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo? Versículo 39. ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá, ¿qué les dirá? De cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hiciste? A Jesús. Así que cuando yo te estoy sirviendo a ti, ¿a quién estoy sirviendo? A Jesús. No es que te parezcas a Jesús. Es más, no te pareces a Jesús. Es más todavía, yo no me parezco a Jesús. Pero cuando te sirvo a ti, yo soy bien convenido. ¿Por qué? Porque yo estoy sirviendo a Cristo a través tuyo. Así que en realidad cuando te sirvo a ti, me estoy beneficiando a mí mismo. A mi Dios estoy sirviendo. Así que déjame servirte, por favor. Y sirve a otros también. No te quedes con las manos cruzadas. Sirve a otros también. Ahora, esto continúa, porque dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Empezó con los de la derecha, ¿no? Vengan, benditos. Ahora con los de la izquierda y cambia la cara. ¿Qué les dice? Fúchila, salgan de acá. Apártense de mí, hijitos lindos. ¿Cómo lo menciona? ¡Qué fuerte! Yo no le diría eso a alguien. Pero aquí dice: apártense de mí, malditos. ¡Qué feo sonó! ¿A dónde? Al fuego eterno. Y da el mismo ejemplo. Y dice: preparado para el diablo y para sus ángeles. O sea, el infierno no fue preparado para nosotros, sino para ellos. Y como nos comportamos como él, vamos a acabar en el mismo lugar. ¿Ok? Versículo 42. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, fui desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel y ustedes no hicieron nada. Entonces, la misma pregunta. Ellos le responderán diciendo en el versículo 44: Señor, un ratito nada más, dame un segundo antes de que me envíes al infierno. ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Versículo 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto, les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno, y los que estaban a la derecha, o sea, nosotros que estamos sirviendo, ¿ok?, a la vida eterna. ¡Wow! Jesús es recontra claro con su ejemplo. Si tú estás sirviendo en amor, en la calidad que Cristo sirvió, porque le estás sirviendo al Señor, esa es una prueba irrefutable para mí de que tienes el Espíritu Santo y estás amando con todo tu corazón. ¡Wow! Y Jesucristo va a decir lo mismo. Entonces, yo no te voy a estar diciendo: puedes ir a visitar a un enfermo que está en el hospital tal, y tú me vas a ver y me dices: oye, ¿tú no eres el pastor? ¿Tú tienes que ir, pues? Ah, ya, gracias. El hermano no viene hace 2 meses. ¿Podrías llamarlo, por favor? No, llámalo tú, pues, si tú eres el pastor. Yo no sé por qué tienen la idea de que el pastor tiene que hacer todo. Eso es la obra de todos nosotros. Todos tenemos que servirnos unos a otros y de esa manera servimos a Cristo, servimos al Señor. Esto es una gran iluminación, ¿verdad? Es entender el principio del servicio. Cuando lo haces, hazlo con todo tu corazón, porque lo estás haciendo para Dios. Estás barriendo.
Y pasa un hermano y tira su papelito. ¡Pling! ¿Qué haces? ¿Qué te sale de adentro? Cuéntame, por favor. Punto suspensivo. Ya, lo que sentiste, ahora guárdalo. Señor, te entrego a este hermano y te pido paciencia, porque si me da fuerza lo agarro a patadas. Eres honesto, ¿no? Le dice, así que te entrego a este hermanito y dame amor por él. Y te vas a humillar y vas a hacer algo así como esto, ¿no? Y todavía tiene un poquito de saliva. Y lo vas a echar en el lugar. ¿Y la cara cómo va a estar? ¿O cómo va a estar tu cara? Señor, te lo entrego. Gracias por ayudarme a crecer en la fe. Gracias por humillarme porque lo hago para ti, Señor. Ah, qué lindo. Otra vez. Y vuelve a pasar el hermano y... ¿Qué haces? ¿Sabes qué haría yo allí? Yo me acercaría, lo abrazaría y le diría, hermano, te quiero mucho. ¿Y sabes qué has hecho? Has hecho esto. Pero eso no ha cambiado mi sentimiento por ti. Yo haría algo así. Yo no sé si tú lo harías. Porque ¿sabes qué? Haciendo eso me libro yo mismo de atarme a algo. Porque si lo veo le digo, ay, ¿qué pasa así? Qué desgraciado mío. No. Me libro de eso. Y parece una actitud muy simple, pero es guardar rencor en tu corazón. ¿Sí o no? Yo trato de librarme todo lo que pueda. Así que si viene mi hermano otra vez y... ¿Qué haces? Me estoy desahogando. Ahora sí, hermano, ven para acá, te voy a abrazar. Ahora sí, estoy libre y puedo abrazar a mi hermano. ¿Ok? Y me libro de servir a mi carne, me libro de servir a la gente, me libro de servir a las personas en primer lugar y sé a quién estoy sirviendo. Estoy sirviendo a Dios al servirte a ti. Eso es lo que estoy haciendo. Y así es como deberíamos comportarnos según la ley de Cristo. Ah, no, pues qué injusto. Este hermanito que es un tal por cual que se ha creído, que tiene, como mira que hace esto, qué injusto esta iglesia, yo me voy aquí porque aquí trata... ¿Qué te sale? Y tienes la razón, yo no te la voy a negar, tienes toda la razón de decir o de sentir eso, porque te han tratado mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya pues, todos ponen cara de espiritual. No. Claro que está mal que te hagan eso, pues. Pero está en ti obedecer la ley de Cristo. Está en ti servir verdaderamente a quien debes servir, con todo tu corazón. Y ya estoy dando vueltas porque realmente me perdí, no sé dónde estoy. Así que somos libres, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad unos para con otros. Tenemos obligaciones. La ley de Cristo, la perfecta libertad en Cristo, nos obliga a servir a Dios con amor y es imposible amar a Dios si no nos amamos unos a otros. Si alguno dice, no, yo sí amo a Dios, pero ese hermano no lo quiero ver ni pintado en un cuadro a colores, ni en el Facebook, que yo le pongo el dedo encima de la foto, ¿no? Porque si el que hace eso es un mentiroso, dice Juan, pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien puede tocar, a quien le puede decir algo, a quien puede servir, entonces ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ha visto? No seas hipócrita, pues. No seas mentiroso, no me digas que amas a Dios cuando no puedes ver ni a tu hermano pintado. Eso es hipocresía, es mentira. Eso no es de Dios. Arrepiéntete delante del Señor y sirve como Dios nos sirve. Como dicen ahí, humillación, ¿no? ¿Sabe qué significa eso? Humillación. Y por ahí veo que los ojitos se van y dicen, no. Humillación, no. Pero humillación es lo que pide Dios. Porque Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de recoger un papelito con saliva. Y lo entregó todo, por completo. Ese es el ejemplo que nos pone Dios a nosotros. Esa es la nueva ley por la cual tenemos que vivir. Pablo es un genio escribiendo. Pablo es un genio hablando de las cosas del Señor. El más grande en el reino de Dios no es el que está aquí enseñándoles a ustedes. El más grande es el que sirve a los demás. ¿Sabías eso? Oh no, el apóstol tal por cual. Ahí viene, aguanta un poquito más.
tócalo. Casi lo toco, sí. Con la justa soy, justo estaba el ujier, ese grandazo de 2 metros, no me dejó agarrarlo. Perdí la unción, ya estaba por agarrarlo, la sombra, aunque sea. Un momento, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es el más grande aquí? Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su esclavo, servidor, tradúcelo, esclavo. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, ¿qué tiene que ser? El que está sirviendo a los demás. Ese es el mensaje de Jesucristo mismo. Entonces, entre los más grandes en el reino encontramos a personas como Dorcas, como Febe, como Estéfanes, como Gallo, personajes importantes en el Nuevo Testamento, que aparentemente sus nombres pasan desapercibidos. Himeneo, Alejandro, son todos los contrarios que hemos estado viendo, pero estos tipos y estas personas son gente que servía con todo su corazón. En el capítulo 5, Pablo usa la expresión unos a otros 5 veces. Si lo chequeas en el versículo 13, 15 y 26 lo vas a encontrar. Si no aprendemos lo que significa vivir en paz con los hermanos en Cristo Jesús, y si no aprendemos a servirnos los unos a los otros, esto indica que no hemos aprendido el segundo más grande mandamiento que se nos da. El segundo es: amarás al que más te necesita como a ti mismo. Ahí no dice más te necesita, Marco, ahí dice tu prójimo. ¿Y qué significa prójimo? El que está más cercano a ti que te necesita, ese es. Y si el que está más cercano a mí que me necesita es el que me hace la vida cuadritos, ¿qué hago? Ya la cosa cambia, ¿no? Pero el Señor no excluye a nadie. Ama a tu prójimo. No dice a los creyentes de la iglesia, de tu iglesia local, ¿eh? Dice a tu prójimo, sea creyente o no sea creyente, sea quien sea, que te ame o que no te ame, yo debo servir al resto, no me interesa, yo tengo que dar, yo tengo que entregar, es lo que el Señor me está pidiendo, que haga siempre. Esto indica que hemos aprendido el segundo mandamiento, que está en Romanos 15, 14. ¿Ok? ¿Cómo podemos servir? Podemos servir amonestando a otras personas. Estás mal en esto, hermano, la palabra de Dios dice esto, te voy a ayudar. Restaurando el hermano que peca, vas y lo pateas para que se vaya a la iglesia. No, ¿qué haces con el hermano que está pecando? Tienes que rescatarlo, pues. Pero cuando el hermano peca, ojo, cuando el hermano peca, la hermana peca, ¿sabes qué significa? Que está haciendo daño a otro hermano de la iglesia. Así que al que es ofendido, al que es dañado hay que consolar, pero al que está dañando y está pecando hay que restaurar para traerlo a la iglesia al arrepentimiento en Cristo Jesús y que vuelva a la ley del Señor. Animar, alentar, sostener, estimular, siendo hospitalarios, supliendo necesidades físicas y muchos más. Todas las citas bíblicas que podemos ver en Romanos, Gálatas, Tesalonicenses, Hebreos, Romanos, Santiago, nos hablan de servirnos unos a otros. El libro de Efesios, cuando lleguemos al libro de Efesios es increíble. Y vas a encontrar que los 3 primeros capítulos, doctrina, y los últimos 3 capítulos, aplicación. Amarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros, quererse los unos a los otros. Todo es los unos a los otros, soportarse los unos a los otros. Es maravillosa la palabra de Dios cuando la entendemos cada vez más. Y entendemos que la ley se cumple cuando yo estoy sirviendo. ¿Qué hizo, por ejemplo, la casa de Estéfanas? La familia de Estéfanas dice, ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, ellos no están yendo a la parroquia y están vistiendo santos, ¿ok? No está diciendo eso, por si acaso. Está diciendo, los santos son los apartados de Dios para Él. Si tú te has convertido a Jesucristo, has pasado a ser una criatura de Dios para convertirte en su hijo o su hija. Y Él te va a convertir en un santo. No es en el santito, ¿ah? No es ese santo. Es el santo práctico que dice, quiero la carne. Señor, me pides mucho para ser santo. Quiero la carne, quiero el espíritu. Quiero la carne, el espíritu. La carne, el espíritu, la carne. Y estás ahí, pero en tu corazón el Espíritu Santo viene y te dice, deja la carne. Así que tú en desobediencia dices, ya vengo, Señor. Pero te quieres involucrar en la carne, siendo hijo. Y yo sé que todos los que somos cristianos hemos sentido esto. No lo hagas, está mal. Tú, me quiero enfrascar, me quiero meterme en la carne, me quiero embarrar de nuevo otra vez.
y estando ahí envuelto en el barro otra vez, te sientes indigno, cochino, sucio, y que ni siquiera sientes el deleite que sentías antes. Dices, esto ya no sirve, ya. Señor, mejor me voy contigo. El Señor nos está llamando a santificarnos, apartándonos del mal, pero Él nos ayuda. No es en nuestra carne y en nuestra fuerza, sino que es Dios trabajando en nosotros, apartándonos del mal, llevándonos a Él. Eso es santos, santificados. Así que dice, ellos se han dedicado al servicio de los obreros, de los ministros, de los que están predicando, enseñando. ¿Ok? Les ruego que se sujeten a personas como los de la familia de Estefanas, ¿ok? Como ellos, y a todos los que ayudan y a todos los que trabajan, a todos los que ayudan y a todos los que trabajan. Tenemos también la casa de Febe, y se refiere a ella como diaconisa. Ella ha ayudado a muchos, y Pablo se incluye también como que ha sido beneficiado con el servicio de Febe. Y diaconisa significa lideresa. Así que yo creo que en la iglesia sí hay líderes mujeres. Debe haber mujeres que se levanten y dirijan parte de la congregación con otras mujeres, con servicio, con muchas cosas más, para adorar a Dios con todo su corazón. Así que el servicio es lo más importante que debemos tenernos unos a otros, ¿no? Unos a otros. ¿Cuál es el trabajo entonces? Ayudar. ¿Cómo? Edificando en otras personas. Hay mucho trabajo en la iglesia y hay gente que no hace nada y hay gente que sí hace. Y normalmente yo no le estoy diciendo a nadie de manera personal, pero normalmente esa es la tendencia de la iglesia, que solo un núcleo sirve y los demás solo vienen y son beneficiados. Y no está mal si solo quieres venir, pero si realmente quieres servir a Dios con todo tu corazón, hay bastante chamba, hay bastante que hacer. Involúcrate en un ministerio en la iglesia, involúcrate en el servicio, para que así puedas cumplir la ley de Cristo. Estás amando a Dios y lo demuestras a través de tu servicio a los demás. Así que el amor es activo, el amor es creativo, el amor es real, el amor se muestra a través de las acciones y a través del morir a ti mismo todos los días de nuestra vida. En el capítulo 5, versículo 22 al 23, encontramos el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. La que está en templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Eso lo vamos a estudiar detalladamente la próxima vez. Pero si te das cuenta que a la hora de servir, todo esto se va a desarrollar en tu vida. Si tú sirves al Señor, todo esto va a comenzar a crecer en tu vida. Así que tú dices, no tengo amor para dar, estoy seco como una pasa vieja, mi corazón. No da amor, exijo y no sale amor, porque es tu amor. Pero dice que Dios te ha dado de su amor a ti. Así que hay una semilla que es un fruto. Ojo que dice frutos o fruto. Fruto. Así que no son varios frutos en tu vida. Todo esto es un racimo maravilloso. Es un paquete. Todo esto viene junto. Tienes amor, tienes gozo, tienes paz en tu corazón, tienes paciencia, así tu pareja no te lo crea. ¿Ok? Tienes benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo esto lo vamos a ver en detalle. Pero todo eso está en ti. ¿Y cuándo lo voy a desarrollar, pues? ¿Cuándo empiezas a servir, pues? ¿Cuándo empiezas a dar? Porque cuando empiezas a dar, eres confrontado y tomas una decisión. A este le pongo la cruz y lo voy a odiar el resto de mi vida. O dices, a este lo quiero agarrar patadas, Señor, pero dame amor, dame amor, dame amor, dame amor. ¿Desarrollas el fruto, sí o no? Por favor, nunca le pidas paciencia a Dios nada más, porque si le pides paciencia, ¿qué te va a dar Dios? Pruebas. ¿Por qué? Para que desarrolles la paciencia, pues. O sea, no te va a decir, dame paciencia, Señor, te manda, ya iba 1 kilo de paciencia, ya tengo paciencia. No es así. Hay que germinarlo, hay que darle crecimiento, hay que ayudarlo a que crezca y que dé florecimiento. Así que el fruto lo tienes. Todos los hijos de Dios tenemos todo esto. Solo se va a cumplir cuando realmente lo pongas en tu corazón al servicio de los demás. El versículo 14 y 15 con el cual acabamos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cómo se cumple? Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Miren lo que Jesús respondió a los fariseos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Este es el más grande de los mandamientos. Pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo confirma cuando dice en Romanos 13:8, el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ha cumplido la ley en Cristo Jesús. La palabra amar no significa simplemente un sentimiento. Tenemos esta idea de amar, ¿no? Ay, te amo. Tenemos la impresión de que amar es eso. Pero eso solamente es la ilusión del amar. El amar es una decisión. Porque ese... ¿Sabes cuándo se acaba? Después de un año de casados, cuando tienes los calzoncillos y las medias cochinas. Y llega a las 12 cuando dijo que llega a llegar a las 8. ¿No? Ahí se acaba el... ¡Desgraciado, ¿dónde está? ¿Se acaba o no se acaba esa ilusión? Porque esa parte es ilusión. Y la ilusión no es la verdad. El amar es una decisión. No es un sentimiento, no es una emoción. Es actividad. Es decisión constante en mi vida a doblegarme yo para que la otra persona crezca. ¿Ok? Se ve en el servir a los demás. Así que si tú eres hombre, sirve a tu esposa. Y mujer, si eres casada, sirve a tu esposo. Sujétate a tu esposo. ¿Y sabes qué? Sujetándote a tu marido, dice Pedro, ¿qué sabes? Quizás lo ganes para Cristo. Y si ya es cristiano, de repente se convierte de verdad. Significa desear el bienestar de la persona amada. O sea, debemos amar aún a los enemigos. Mira lo que... Esto sí ya es una cachetada final, ¿no? Porque siempre nos hemos medio cacheteados últimamente. Y no soy yo, por favor, es la palabra que nos toca estudiar, ¿ok? Pero yo les digo, dice el Señor, amen a sus amigos. Bendigan a los que los bendicen. Hagan bien a los que les hacen el bien. Oren. Nadie me corrige. Todos me están mirando con cara de interrogante. Jesús subió la valla. La subió bien alto. Porque ¿a quién tienes que amar? A tu enemigo. ¿A quién tienes que bendecir o ayudar? Al que te dice, eres un negro, te va a quemar la casa, te va a quemar la casa. A él tienes que ayudar, a él tienes que bendecir. ¿A quién tienes que hacer el bien? Al que te aborrece. ¿Por quién tienes que orar? Porque el que te difama, el que habla contra ti, esa persona que te desea el mal, que te desea ver tirado en el piso sin hijos, sin casa, esa tienes que orar. Pero no para que se muera, ¿no? Tienes que orar para que lo bendigas, ¿ok? Y ora también por los que te persiguen. Y terminas con el versículo 45 que sigue diciendo lo mismo. Y acabamos con el capítulo 15. Pero si se muerden, que es lo que hacen las víboras, se matan entre ellas, o sea, si se comportan como víboras, y si se comen unos a otros, miren que también no se consuman. La vida de la iglesia es destruida, no por la gente que viene de afuera, en muchos casos es destruida por la misma iglesia. Y si los mensajes como hoy día no llegan a tu corazón, por favor examínate en casa. Si hoy día has sentido algo, dice, Marco sabe lo que estoy haciendo, me ha dicho, que roche que lo diga delante de la gente, yo no sé nada de lo que te está pasando. ¿Ok? Es la palabra de Dios que te está confrontando. Y si sientes algo, es bueno. ¿Sabes por qué? Porque hasta yo he sentido algo, ¿no? Es bueno, ¿sabes por qué? Porque es el Espíritu Santo que te está hablando. Te está diciendo, deja eso, o haz esto. Si hoy día el corazón se te ha movido, es porque el Señor te ha hablado. Y es bueno que el Señor nos hable, nos confronte. No estés en contiendas, no estés en envidias, no estés en iras, no estés en divisiones. Yo y ellos, nosotros y ellos. No estés en maledicencias, no hagas murmuración, no seas soberbio, no andes en desórdenes, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Vamos a orar para terminar, ¿qué les parece? Señor, te agradecemos en esta hora por el tiempo que nos has dado para buscarte en alabanza, en la adoración, poder orar unos por otros. Señor, qué lindo poder estar en tu palabra, poder buscarte, Señor, con todo nuestro ser. Y gracias por tu palabra que es tan rica, tan profunda, tan maravillosa, que nos confronta, nos habla, pero también nos hace ver que te necesitamos tanto, Señor. Agradecemos a Dios por ese tiempo de estudio en la palabra y esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que la puedas poner en práctica para bendición tuya y de la iglesia.
Esperamos nos puedas visitar los días domingos a las 10 de la mañana en el servicio diurno, en el cual seguiremos estudiando este maravilloso libro de Gálatas. Esperamos que vengas tú y tu familia. Serán bienvenidos. Dios los bendiga.